Estamos en comunicación con Andrei Chervine. ¿Cómo te va, Andrei? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero que te quería preguntar era cómo se pronuncia bien tu apellido, porque ya le expliqué a la audiencia quién sos, que sos guardaparque, que sos uno de los miembros alma mater de CINSO y coautor del proyecto de reconversión del Zoo porteño en el parque ecológico. Pero tu apellido me sale mal, me parece. ¿Cómo es correctamente? El apellido es Chervine. Chervine, o sea, perfecto. Entonces, así te identificamos bien. Bueno, Sí. Nosotros queríamos consultarte, preguntarte, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros ya le hemos explicado en el primer bloque a la audiencia, desde el 23 de junio, cuando Rodríguez Larreta, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo el anuncio de la transformación del parque ecológico, uno de los ítems que mencionó fue el traslado de animales, porque iban a quedar muy pocos animales desde los 2.500 que en ese momento estaban en el zoo. Bueno, en este momento hay un conflicto precisamente por ese traslado de animales, a dónde están yendo. Ustedes estuvieron conformes con el primer traslado de los 34 o 35 animales a Misiones, a Guiragorá, pero ahora aparentemente están siendo trasladados a Zoológico de Córdoba, etcétera. ¿Nos querés contar? Sí, por supuesto. Nosotros en un principio recibimos con mucho entusiasmo todo lo que es la reconversión del zoo en un ecoparque, porque creemos que en las bases, digamos, es muy similar a lo que nosotros estamos proponiendo con nuestro proyecto de ley Jardín Ecológico. Mañana se va a estar tratando nuevamente en legislatura los dos proyectos de ley. Pero bueno, como el PRO tiene mayoría, es posible que el que termine saliendo es el proyecto de ellos, o bien, que es lo que nosotros tratamos de hacer, es que haya una confluencia de proyecto consensuado nuestro y el otro, como para que podamos sacar algo en conjunto, ¿no? Y bueno, eso permitiría una situación, digamos, más democrática, en la que todos podamos tratar de hacer lo mejor por los animales, ¿no? Y por ese espacio. En cuanto a lo que ha estado haciendo desde la transformación oficial del zoo en ecoparque, se han hecho algunos traslados, algunos han sido más acertados que otros. La verdad es que hay una comisión dentro del zoológico compuesta por 4 ONGs, ¿sí? Y en un principio había gente también de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma. De a poco se estaba haciendo esa comisión. Si leen, por ejemplo, salió una nota hoy en La Nación, un poco contando sobre este conflicto y mencionando también que el Instituto Jane Goodall, por ejemplo, se abrió de la comisión, se fueron. Eso tiene que ver justamente con que estos traslados que se están haciendo de los animales no son consultados con la comisión interna de esa gente capacitada en el tema, que son todos profesionales, que deberían ser los primeros en aprobar o desaprobar los traslados y los destinos de los animales, ¿no? Que eso en teoría era una muy buena idea, ¿no? Consultar con esa comisión. Ahora, si hacen los traslados sin consultarles nada, la verdad que pone en jaque, digamos, la situación del ecoparque en sí. El primer traslado ese que se hizo a lo que es Guiraoga, yo creo que fue acertado en gran parte. Nosotros igualmente, desde lo que es, digamos, el ambientalismo y de tratar de entender qué es lo mejor para los diferentes animales, sabemos que mandar teros y chimangos, que son animales típicos de esta zona también, mandarlos a Guiraoga es una locura, pero a ver, en cuanto a individuo no va a pasar nada, ¿no? El tero o al chimango, pero bueno, cualquier ambientalista que se lo vaya a preguntar va a decir que es un delirio, y esto también se cometió justamente porque no lo consultaron con los asesores. No le preguntaron a los que saben. Claro, que justamente la comisión está para eso. Y ahora este otro traslado, porque de última Guiraoga, por más que mandemos ahí animales típicos de Buenos Aires, no es un problema, porque los animales ahí están bien y saben cómo tratarlos, un montón de cosas más, y no es un zoológico, ¿sí? En cambio, este otro traslado de 46 animales ya están yendo a lugares de mala reputación en algunos casos, ¿no? El Zoo de Córdoba, este lugar Pecos, el lugar Tatucarreta, la Fundación Miguelillo, ya son lugares que directamente exhiben animales, en algunos casos incluso, según me han dicho a mí, también
permiten a la gente que se saque fotos con los animales, que es muy común en el interior tener una especie de zoológicos como que donde el mono a uno se le sube al hombro y se sacan fotos. La verdad que no era la intención esa. Y si escuchamos a la gente de la comisión interna del ecoparque, también están horrorizados con esto, ¿no? Yo he hablado con gente de la comisión y lo que me dicen es que de alguna manera tienen las manos atadas porque son animales decomisados y que están bajo la órbita de Fauna Nación. Sí. Que de alguna manera diríamos que Andrés Freire, que es el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, quien estaría dirigiendo esto, no tendría incumbencia con respecto a sus animales. Ojo, yo estoy diciendo lo que me dicen, ¿eh? De hecho... Sí. No, es lógico que se escuden con eso. Lo que pasa es que esos animales, la pregunta es cuánto tiempo llevan en el zoo. Porque llevan mucho tiempo en el zoo. O sea, de alguna manera, lo que es la administración del zoológico siempre tuvo a su cargo animales que provienen de decomisos de Fauna Nación, ¿sí? Y depende en muchos sentidos de ellos y del gobierno de la ciudad autónoma a dónde van a ir a parar después esos animales. O sea, ellos en parte decidieron los destinos, no fue Fauna Nación. No fue, bueno, eso es lo que yo te quería preguntar, porque de hecho me dieron el nombre de Santiago D'Alessio, Sí. yo le escribí, quisiera tener alguna comunicación, de hecho le voy a escribir en todas las medios que puedo, como yo siempre digo, yo lo que sí sé hacer bien es molestar, así que por lo pronto voy a hablar con el señor D'Alessio, el licenciado D'Alessio, quiero ver, porque si de alguna manera, como ustedes dicen, se están pasando la pelota y la responsabilidad no sería de la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino sería de la Dirección de Fauna Nación, bueno, que él asuma por qué decidió este traslado a estos lugares. Lo que pasa es que a Fauna Nación se le complica mucho ubicar a los animales que provienen de decomiso. Justamente por eso nosotros lo que proponemos en nuestro proyecto de ley es tener un espacio amplio para hacer cuarentena y tener un lugar donde depositar a estos animales y poder rehabilitarlos después. Justamente esa es la visión que tenemos del predio de lo que es el ex zoo de Palermo. Ahora, Fauna, si el zoo de Buenos Aires, el ecoparque, les dice, mira, no podemos tener más a tus animales acá, entonces ellos se ven obligados a buscarles algún otro lugar, y ese otro lugar sí, termina siendo un zoológico, termina siendo un lugar, aquel donde haya un espacio, ¿no? Pero estos animales, si tuvieron un montón de tiempo en el zoo, además trasladarlos de un zoológico a otro no tiene ningún sentido. Por supuesto, o sea, eso es medio obvio, por eso de alguna manera lo que yo quería plantear era, si se están pasando la pelota, que alguien diga, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me exigió, que lo diga el señor Santiago D'Alessio, si es así, que no podían tener más los animales porque iban a reconvertir el zoológico y me obligaron a trasladarlo. O sea que, a ver, yo lo que planteo es que alguien asuma la responsabilidad de decir, lo dije yo, lo hago yo, es mi decisión. Porque hasta ahora parece ser que uno se pasa la pelota al otro. Sí, un poco es así. Lo que pasa es que todo esto responde a una política que aparentemente Andy Freire ha tomado, que es la de vaciar el predio de animales, ¿no? Y hacerlo dentro de un tiempo acotado, ¿no? Que no Entonces, es precisamente lo que ustedes estaban planteando. No, de hecho, en nuestro proyecto de ley, la idea es que muchos animales van a quedar dentro del zoo, justamente porque no hay un mejor destino, y nosotros lo que podemos hacer ahí es un espacio para ellos bueno, sí, y mucho mejor que mandarlo a otro zoológico, sin que sean exhibidos dentro del predio, pero que convivan con el nuevo proyecto de jardín ecológico o ecoparque, o como lo vayamos a llamar, porque es un espacio muy grande. Tenemos 18 hectáreas y tenemos algunos recintos buenos. Podemos separar una parte del paseo público y tener un montón de animales ahí viviendo sus vidas, ¿sí? Hacer como un santuario en la mitad de ese zoológico, justamente porque sabemos lo difícil que es encontrarle un mejor lugar a estos animales, porque en la Argentina santuarios no tenemos, porque en la Argentina los demás zoológicos están uno peor que el otro, ¿no? Entonces se hace muy difícil, más con animales exóticos, ¿no? Incluso, que ya no hay posibilidad ni de rehabilitarlos ni de liberarlos. Entonces, en vista de eso, nosotros fuimos precavidos, pero la intención aparentemente de lo que es el ecoparque ahora
es hacer un vaciamiento lo más rápido posible para llevar a cabo el proyecto arquitectónico, digamos, que tienen dentro del lugar, y sí, según ellos, según el proyecto de ley que proponen, hacer un centro de rehabilitación y de conservación, pero primero vaciar el lugar, y ahí es donde entra nuestra preocupación. Andrei, buen día, te habla Jessica, yo soy veterinaria. ¿Qué tal? Quería hacerte una consultita. Ustedes en su proyecto de ley, más allá de estos animales que vos decís que tenían contemplados que queden viviendo en el zoológico, sí, ¿ustedes han puesto lugares, digamos, potables donde podrían ir el resto de los animales, a donde es posible trasladarlos? ¿O no, conocés vos algunos lugares donde sí podrían ir? Es más, como vos decías, y donde, dependiendo el hábitat de cada animal, podrían vivir mejor. Es un gran problema el traslado de animales en la Argentina como para que estén mejor, justamente porque no existen amplios centros de rehabilitación o donde los animales puedan estar bien. Justamente por eso nosotros proponemos crearlos de a poco y que haya cada vez más dentro de lo que es la Argentina. Nosotros, por supuesto, teníamos en cuenta lo que es Quiroga, pero la capacidad de Quiroga es muy limitada. O sea, con estos 35 animales que mandaron ahora, deben estar saturando ya el lugar. Claro. Prácticamente. ¿El ECAS, entonces, qué te parece? Bueno, el ECAS es otro lugar que es un caos. Es un caos total. O sea, hay un montón de animales, digamos, que los empiezan a reproducir sin un plan claro después de reintroducción de esos animales, como pasa con las tortugas de tierra, ¿sí? Donde incluso ellos mismos dicen esto, que están reproduciendo tortugas de tierra para después eventualmente soltarlas en su ambiente natural sin haber hecho un estudio genético de las poblaciones locales de allá, de Mendoza, de Santiago del Estero. Entonces, en realidad, estamos incurriendo en graves peligros debido a esto, porque ECAS es una estación de recría de animales silvestres. Sí. Y la verdad es que a mí me deja muy preocupado por este tema, ¿no? Porque reproducir animales y después soltarlos en poblaciones estables puede ser peligroso si no se hace un buen estudio, ¿no? Pero además es bastante caótico el manejo del lugar y no tiene lugar para albergar grandes cantidades de animales silvestres. Perdón, recordémosle a la audiencia dónde está ECAS. ECAS está en La Plata. En La Plata, sí. Porque sí, sí, yo, digamos, lo conozco porque estudié en La Plata veterinaria y bueno, muchas veces estudiando he ido. Y sí, la verdad que igual hace mucho tiempo que no voy, hace muchos años que fui, pero igualmente no tenían un manejo muy controlado del tema. La verdad que ahora hace poquito se dio una charla en la Facultad de Veterinarias y dio la charla un señor Vilecas, que es el director, y la verdad es que no me dejó para nada claro, no me dio ninguna seguridad de mandar ningún animal ahí. Lo mismo que el Zoológico de La Plata, también está en condiciones... que está también con un proyecto de reconversión que muy a largo plazo, que no sabemos exactamente cómo va a ser. Justamente en la Argentina tenemos muchos problemas de traslados y rehabilitación de animales silvestres. Y es lo que estamos tratando de cambiar con esta transformación del zoo. Si se fijan, los cierres que se han hecho de zoológicos dentro de lo que es la Argentina han sido desastrosos. Bahía Blanca es un ejemplo de eso, ¿no? Cuando los zoológicos se cierran mal, sin un plan. Rosario es otro ejemplo, ¿no? Nosotros, la verdad es que estamos muy preocupados porque se den más malos ejemplos de donde se maneja de esa manera y se pierden puestos de trabajo y se pierden oportunidades justamente para ayudar a la fauna silvestre con los equipos, con los profesionales, ¿no? Nosotros encontramos mucha oposición. Si leen, por ejemplo, les mencionaba la nota de La Nación de hoy, encontramos mucha oposición entre las grandes ONGs conservacionistas que empiezan a hablar de que los zoológicos son buenos porque salvan especies y hay un montón de especies en peligro de extinción y demás, ¿no? Cuando una de las mismas ONGs que firma eso, que es Félix de Azara, emitió un informe de los zoológicos de la Argentina diciendo que más del 90% de ellos vivían en una constante improvisación y no tenían adecuados proyectos de conservación de ningún tipo, ¿no? Entonces, vivimos una situación en la que ellos mismos
reconocen lo mal que están los zoológicos, ¿sí? Pero no quieren avanzar hacia un proyecto que apueste realmente a la conservación, porque se hace muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Exhibir hipopótamos, jirafas y osos polares, y al mismo tiempo destinar dinero a lo que es la conservación en la Argentina, porque ocupamos un montón de personal y un montón de recursos, que ya de por sí son pocos, ¿no?, en cuidar a los animales exóticos, ¿no?, como pasa en Temayquén, por ejemplo. Ahora hicimos una visita a Temayquén hace muy poquitos días. Imagínense, tienen 3 cuidadores por un hipopótamo, ¿no?, que lo cuidan día y noche, lo acicalan para evitar que el animal empiece a tener estereotipias o empiece a pasarla mal en cautiverio, que se aburra y demás, ¿no? Lo entrenan, le dan comida, lo rascan, se fijan que no tenga nada, ¿no? 3 personas dedicadas prácticamente día y noche a un hipopótamo, que sabemos perfectamente que no tiene ninguna relación con lo que es la conservación de la naturaleza, ¿verdad? No deja de ser un parque de diversiones con animales raros, ¿sí? De esa entrada de 400 pesos que paga la gente, según Temayquén, hay dinero que va a lo que es la conservación. Pero la verdad es que mantener esa infraestructura con esos animales y toda esa cantidad de cuidadores, que tienen más de 300 personas trabajando, eso ya les deja los números en rojo, porque las personas ya no quieren ver animales encerrados. O sea, está yendo cada vez menos gente a los zoológicos. Entonces, yo tengo mis serias dudas de que se pueda replicar un esquema de zoológico, un modelo de zoológico así en el resto de la Argentina. Yo creo que es imposible. Yo creo que tenemos que optar primero, transformarlos en centros de conservación y que no tengan más animales exóticos, por lo menos, ¿no? Dejar de exhibir animales y apostar a la conservación, ¿no? Porque, ya le digo, la gente ya no quiere seguir viendo eso. Esos zoológicos con animales hacinados, como la mayoría de los del interior, la verdad es que han demostrado no aportar nada a la conservación. Entonces, realmente cuando me hablan estas grandes ONG de su preocupación por los animales en extinción, cabe preguntarse, ¿y qué hicieron alguna vez los zoológicos por ellos, no? No estoy hablando de los zoológicos de primer mundo que tienen millones y millones, que por otro lado, lo que hacen es totalmente exclusivo para la gente, porque si hablamos de un zoológico que cobra 400 pesos la entrada, o en Europa $100 la entrada, ¿qué es lo que están haciendo? Es un parque de diversiones para ricos, y de ese dinero algo va para la conservación. Pero el Estado es el que debería estar haciendo conservación. Y con ese poco dinero realmente no logramos tampoco asegurar la supervivencia de ninguna especie. Por eso nosotros lo que queremos es destinar los recursos realmente a la conservación y no a ese circo con animales que continúa vigente, ¿no? Ese viejo paradigma. La verdad es que no estamos en contra para nada ni de la investigación científica ni de la conservación de la naturaleza, todo lo contrario. Pero justamente si leen la nota de La Nación se van a dar cuenta de cómo se intenta confundir las cosas, diciendo que nosotros somos los que no sabemos y estamos en realidad en contra de cuidar la naturaleza, cosa que no es verdad. Andrei, quería hacerte una consultita. Sí. Para que le cuentes a la gente, una vez que estos animales son trasladados a estos lugares, por ejemplo, el de Misiones, ¿cómo viven? ¿Cómo siguen viviendo? ¿Tienen una etapa de adaptación? ¿Viven en jaulas? ¿Viven en libertad? ¿Los alimentan? ¿Tienen que cazar o alimentarse por sus propios medios? Bueno, en la mayoría de esos lugares, primero que los animales están encerrados, ¿sí? Yo puedo contarle el caso de lo que es acá la Reserva Costanera Sur, donde hay un centro de rehabilitación de aves rapaces que depende de lo que es el ecoparque, y a donde fueron mandados los 4 lechosones orejudos, que se armó mucha polémica también, que un montón de gente salió a decir que estaba mal, que los estaban liberando sin haberlos rehabilitado, cosa que no es cierto porque siguen en rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación básicamente se trata de tenerlo al animal monitoreado durante un buen tiempo para ver el estado sanitario, ¿sí? Eso por un lado, todo lo que es la cuarentena, ¿sí? O sea, porque pueden aparecer enfermedades. Y en el caso de las aves es muy importante hacerlas volar para que ejerciten la musculación para poder volar. Necesitan unos pectorales muy grandes, ¿sí? Tienen que tener bien desarrollados los músculos para volar, ¿no?
y después a veces se les dan, por ejemplo, presas vivas para ver cómo reaccionan al tema de la caza, para ver si van a poder cazar en su ambiente natural. Lo mejor esos lugares tenerlos dentro de lo que ya es el hábitat natural del animal, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a rehabilitar no sé, una iguana que es típica de Misiones, es preferible hacerlo directamente en Misiones, porque ya está en el clima adecuado, ¿sí? Dentro de un ambiente que para el animal es reconocible, es característico, ¿no? Andrei, estos animales, sí, perdón, se nos está acabando el tiempo. Sí, perdón. Y simplemente, no, al contrario, te agradecemos un montón esta entrevista para cerrar, ¿tenemos posibilidades de tener alguna entrevista nuevamente? ¿Ustedes tienen posibilidades de hablar en la legislatura para ver cómo pueden, mañana me decís vos que está el proyecto, el tratamiento del proyecto? Sí, se va a tratar mañana por primera vez los dos proyectos juntos, lo que es muy interesante porque hasta ahora los legisladores y los asesores del PRO no se han manifestado, no han dicho nada, y ahora que se presenta su proyecto van a tener que hablar y discutir con nosotros a ver en qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo con nuestro proyecto de ley también. Vamos a estar ahí, vamos a estar presentes de alguna manera, vamos a seguir con este tema como siempre aportando nuestro granito de arena y por supuesto muchísimas gracias Andrei por esta entrevista, no va a ser la última vez, al contrario, gracias porque haya sido la primera y vamos a seguir muy de cerca todo este proceso de reconversión. Buenísimo, muchas gracias por su interés. Los esperamos cuando quieran. Pero por supuesto, ahí estaremos. Nos vemos. Muchísimas gracias Andrei Chervin de Cinso.